tú, qué conoces tú sobre la batalla de Sotomo? Bueno, la verdad de las cosas es que no hay mucha información, digamos, en, en este caso en internet, qué sé yo. Eh, Tenemos conocimiento que también existe un libro, me parece mucho, pero eso más que nada fue un enfrentamiento, digamos, entre españoles, batallas españolas y huilliches que existieron acá en Sotomó, en la zona, digamos. Pero eso es lo que se sabe, no hay mucho, digamos, mucha indagación en el tema. No ¿Y es en la por, escuela nunca lo enseñaron? no, en la escuela acá, no, que yo recuerde, no. De hecho, se habla muy poco, digamos, a nivel general, digamos, en la historia de esta batalla. Más que nada fue una masacre que Por otra parte, salió el capitán Julián Carrillo, corregidor de Osorno, en busca de unas cuadrillas de indios que habían muerto a 2 españoles que les habían hecho hartos agravios, y llegado al lago de Valdivia, con 30 hombres muy bien aderezados, halló al corregidor de la ciudad de Castro, y juntos los dos trataron del remedio y pacificación de este alboroto. Y fue la resolución de su consulta que Bartolomé Maldonado, corregidor de la ciudad de Castro, fuese a preparar bastimentos y piraguas, y el otro capitán tomase a cargo el castigar el atrevimiento de los indios, lo cual se efectuó como lo concertaron, embarcándose Julián Carrillo con toda su gente en 50 piraguas, con las cuales entraron por un brazo de mar a manera de estero, tomando el rumbo hacia la cordillera donde estaban los rebelados. Bueno, de la batalla de Sotomó no sé mucho, digamos. No es una historia que a nosotros nos hayan contado, digamos, desde pequeños, sino que es más bien como una búsqueda de nuestra identidad, de saber por qué estamos acá, sino que, bueno, y en esa búsqueda hemos logrado encontrar cierta información, ciertos artículos que nos relacionan, digamos, este territorio con parte de la historia. ¿Y qué sabe uno? O sea, bien poco, digamos. Sabemos que hubo una batalla acá, en este territorio muy cercano acá, eh, pero, pero no más que eso, digamos. Se enfrentaron, no sé, quizás antepasados nuestros, huilliches, como se nombra, con españoles, pero cuesta un poco encontrar información por un lado y también no ha sido una historia que se haya transmitido de generación en generación. Mi manera de ver esa situación es precisamente porque si bien siempre ha habido como un despojo de la historia, de nuestra historia, es que es complicado decirlo porque finalmente ha sido como que nos quitan nuestra historia precisamente, lo que a mi modo de entender, ¿cierto? Precisamente para no tener ese conocimiento ancestral que quizás nos podría ayudar mucho hoy en día en esta situación. Y no solamente hablar de la historia, sino que eso se correlaciona mucho también con todo otro tipo de cosas, no sé, un arte ancestral, una medicina ancestral que también formaba parte de esa historia y que incluye también a la batalla de Sotomo. Y habiendo surgido en la tierra del Incar, despachó los indios que tratasen con los rebelados algunos medios de paz, dejándose de andar montaraces, pues eran cristianos y tenían obligación de acudir a donde había doctrina y modo de vivir según la ley de Cristo, y no andar amontonados como cabras, y con esto les prometió al corregidor perdón de la muerte de los españoles, mayormente por haber dado ellos tantas causas con sus desafueros. Pero como la intención de los rebelados era llevar la suya adelante, no dejaron volver los embajadores, antes se pusieron a punto de pelea nombrando por general al cacique Beliche, y convocaron mucha gente de los cabíes y pueblos,
Y habiéndose juntado gran número de gente, se embarcaron en sus piraguas, viniendo el río abajo, por el cual habían ya subido los nuestros un largo trecho. Y al tiempo que habían de toparse las armadas, quiso su fortuna que la de los indios se fuese entrando por una ensenada, sin que se echasen de ver los unos a los otros con la oscuridad de la noche, de suerte que los nuestros fueron navegando más arriba, dejando por las espaldas la armada de los contrarios. Y ya que salía la aurora, llegaron a la tierra de Pudoa, donde saltaron los indios amigos que iban en piraguas a saquear las casas de aquellos naturales, yendo por capitán el cacique Quintoya, que era valeroso y muy amigo de españoles. Y diéronse tan buena maña que mataron al cacique del pueblo, que había quedado para guarda de las mujeres y gente menuda con algunos flecheros que estaban en su compañía. Y habiéndose trabado una batalla donde murieron algunos indios de ambos bandos, salieron vencedores los del nuestro, trayendo presas muchas mujeres y gran suma de ganado y ropa, con que se recogieron a las piraguas. Por otra parte, iban los indios de la otra armada desatinados en no topar a los nuestros, de quien sabían estar mucho más arriba, mayormente cuando llegaron a la tierra del Incar y se informaron de ello más de raíz de los indios que habían allí quedado. Para mí la batalla de Sotomó fue una masacre de la gente local de aquí, que vivía en una comunidad tranquila, ¿cierto? Gente que conocía esta zona, sabía andar por la montaña, sabía nadar, sabía meterse en el bosque y no perderse, y llegaron personas aquí queriendo, ¿cierto?, imponer una religión, creencias, doctrinas, que finalmente esclavizaron a la gente y para mí creo que fue una masacre. Entonces, si lo podemos recordar, se puede recordar a todos esos guerreros y guerreras que lucharon por su libertad. ¿Para quién? ¿Para qué recordar? Es que sin historia no se puede construir un presente de libertad, porque esas son las cosas que te hacen recordar o reconocer los errores del pasado y que no se tienen que volver a cometer. Porque una guerra no es necesario luchar por el territorio, porque el territorio no es de nadie. Por ejemplo, los indígenas aquí se creían que el territorio, no hay eso de pertenencia, no hay así como esto es mío, esto es tuyo, pongamos una cerca. Todos vivían en comunidad tranquilamente, entonces eso se impuso también. Y teniendo sospechas de lo que podría ser, enviaron algunos corredores a toda prisa que se informasen de lo sucedido, los cuales volvieron con la triste nueva del estrago que los españoles habían hecho en sus tierras por medio de los indios amigos, por lo cual, encolerizados y aún rabiosos como toros agarrochados, comenzaron a braviar, y sin detenerse un solo punto, se embarcaron en sus piraguas y bogaron a toda prisa con grande ansia por verse ya trabados con los que les habían hecho tales obras. Y fue tanta su diligencia que en poco tiempo se vinieron a poner a la vista ambas armadas, estando más de 10 leguas de la costa metidos el río arriba. Con esta coyuntura se pusieron los nuestros en oración, la cual acabada, se apercibieron para la batalla, que era ya inexcusable por la angostura del río, que sería de un tiro de escopeta, ayudándose a los unos y los otros la tranquilidad del tiempo, que era muy claro y sereno, y la subida de la marea que impedía al agua su corriente. Pucha, por lo que se lee fue bastante sangrienta. Uno cuando recorre estas costas hay ciertas partes donde hay geográficamente unas quebradas, qué sé yo, un poco más allá. Entonces, cuando uno se pone a pensar en cómo habría sido esto y se pone a ver la geografía, pucha, uno dice, a lo mejor por aquí vinieron pasando, los indios estaban en estos lugares, porque son puntos estratégicos que hay. De repente, si yo hubiera estado ahí, hubiera
probablemente usado esos puntos geográficos. Entonces, la mente tiende un poco a imaginar y a proyectar esto, y claro, es un poco asombroso, digamos, porque una batalla que a ese nivel, digamos, no es menor, ¿no? Más encima estamos sobre su territorio. Yo creo que aquí hubieron asentamientos específicamente aquí donde estábamos, prácticamente, porque esto no varió mucho. Entonces, de hecho, uno, si se pone a escarbar un poco la tierra, hay ¿cuánto se llama? Indicios de que probablemente hubo algún asentamiento en el lugar. Entonces, sumado a eso, todo junto, claro, se forma como una magia dentro de la mente de las personas, y sí, pues, o sea, es maravilloso. Dentro de todo, obviamente no fue maravilloso la masacre que hubo, no, eso no, pero la historia sí, pues, nosotros estamos parados sobre la historia. Pero antes de acometer, mandó el general de la Armada Indica distribuirse las piraguas en 3 escuadrones, tomando él el medio del río y ordenando que otros 2 estuviesen cerca de las orillas. Y puestos con esta traza, fueron acometidos de nuestra armada con tanto ímpetu que a poco rato se fueron todos retirando hacia la tierra, aunque antes de llegar a ella fueron alcanzados y se trabó batalla de las más sangrientas que se saben en este reino, donde por espacio de 4 horas anduvieron revueltas las piraguas, saltando los que iban dentro de unas en otras, y lloviendo continuamente piedras, dardos, balas y saetas con matanza de muchos indios, los cuales eran tan astutos que tenían instrumentos para asir las piraguas de los nuestros, no dejándolas gobernar ni menearse. Mas con todo eso, fueron finalmente vencidos con pérdida de 27 piraguas y 500 hombres que murieron, ultra de 170 que fueron cautivos. Sucedió esta victoria en el mes de octubre de 1578, por la cual dieron luego los vencedores las debidas gracias a nuestro Señor, y se fueron a la ciudad de Osorno para hacerlo más despacio. Yo creo que el tiempo todo lo cura, como se dice, pero es triste porque en realidad es nuestra sangre, nuestras etnias, que en el fondo más que nada fue por apoderarse, digamos, de lo que ellos tenían. ¿No cree que está pasando algo parecido con la Araucanía? La Araucanía, bueno, para mí el pueblo araucano es un orgullo, porque a pesar de 500 años ellos siguen su lucha, entonces conservando sus tradiciones, y yo creo que eso es muy lindo, porque antes de la colonización era un pueblo diferente, con tradiciones que se adaptan al ambiente de cada región. Entonces yo creo que eso no hay que perderlo, y si bien lo quitaron de la historia ese conocimiento, yo creo que igual ha pasado de boca en boca, y yo podría decir que aquí está vivo.